Hoy, en nuestro curso de tesis 2, siendo la sesión número 4, vamos a platicar sobre el anteproyecto de investigación de tesis. El anteproyecto de investigación debe reflejar las etapas de la investigación, las que hemos estado estudiando: la etapa conceptual, el tema, la delimitación del problema, preguntas de investigación, la revisión de conocimiento existente, antecedentes, bibliografía, la construcción de un marco teórico, la planeación y diseño de la investigación, es decir, el tipo, las unidades de análisis, los elementos de estudio, la metodología, el instrumento que se va a utilizar, la recolección de información, la selección y análisis de información, la elaboración de base teórica, la aplicación de instrumentos de investigación, la presentación, análisis y discusión de resultados. El anteproyecto de investigación es la esquematización o bosquejo de la investigación, es decir, que es la estructura de la investigación que vamos a realizar. Profundiza en el estudio del tema elegido, realiza la estructura del marco de la información, trabaja con el asesor sobre el índice esquemático, realiza una consulta bibliográfica general y propone el trabajo de campo y método que se va a seguir. El anteproyecto está compuesto por 3 capítulos, anexos, un índice de contenido y una carátula. La carátula lleva los datos de la universidad, facultad, curso, fecha, título del trabajo, antecedido por anteproyecto de investigación, nombre del cursante y carnet. También este va firmado con el visto bueno del asesor. El índice del contenido del anteproyecto. En el capítulo 1, que es el de introducción, va la justificación. Es en donde tenemos que explicar de dónde surgió la idea, cuál es la importancia de su estudio y qué se persigue con la investigación. También va la contextualización del tema, que es dónde se va a realizar la investigación, qué temas se abarcarán, la delimitación territorial, espacial y material. Los antecedentes, que es el enfoque objetivo, importancia y resumen crítico de los estudios o investigaciones de maestrías o doctorados realizados sobre el tema con antelación, así como la legislación. Y la síntesis del marco teórico, que es un resumen crítico de los principios del tema o el concepto doctrinario aceptados por la ciencia jurídica en las que se fundamenta su investigación. En el capítulo 2 lo que se realiza es el planteamiento del problema. Se hace un resumen introductorio en donde se explica por qué surge el problema o pregunta, cuál es la necesidad de responderla. Luego se formula la pregunta de investigación. Esta es muy importante porque es el núcleo central de la investigación. Hay que redactarla en una pregunta explicativa, ser comprobable, concordar con la mayoría de datos existentes, ser clara y precisa, expresar la relación que existe entre los elementos de estudio y objetivos, tiene que ser coherente con el tipo de investigación que se realiza y no debe contestarse con un sí o con un no. Luego, los objetivos generales y específicos. El objetivo general deben ser redactados en verbos de infinitivo y de acuerdo al tipo de investigación. Los elementos de estudio son los temas sobre los que girará la investigación que se van a analizar, describir o comparar. La definición de los elementos de estudio: debe haber una definición conceptual, que es la doctrina es doctrinal o legal, y la definición operacional, que es la que vamos a utilizar, es decir, cómo se va a entender ese elemento para el trabajo de investigación. Luego están los alcances, que es hasta dónde se va a llevar con la investigación, los límites, que es qué es lo que no se va a abarcar, y el aporte, qué es lo que va a entregar el investigador al conocimiento jurídico. En el capítulo 3 lo que explicamos es el método.
es decir, qué tipo de investigación vamos a realizar y por qué. Los sujetos y unidades de análisis, es decir, las personas o documentos, sus características, muestreo, criterios de elección. También explicamos el instrumento que vamos a utilizar, es decir, encuestas, entrevistas, cuadros de cotejo que respondan a los objetivos, el procedimiento, que son los pasos a seguir de la aprobación del anteproyecto de tesis, y el cronograma de actividades, es decir, el cuadro y tiempos cuyo cumplimiento será evaluado en tesis 3 y tesis 4. El anteproyecto de investigación lleva las referencias bibliográficas que se utilizaron al desarrollar el marco teórico y los antecedentes del capítulo 1. Es el listado de libros, normativas, páginas electrónicas y otras que se hayan utilizado. Finalmente, debe incluirse en anexos el índice esquemático, es decir, el bosquejo del índice de la tesis. Este puede ir variando, pero es importante ya esquematizarlo. Y luego el instrumento que se va a utilizar, es decir, el cuadro de cotejo o las entrevistas que se realizarán de acuerdo a los objetivos y que cumplan con contestar la pregunta de investigación.